cómo es Profe, que esto una funciona. cosa justo acá apareció. Te iba a preguntar si estábamos usando una aproximación seno de tita a tangente de tita. Acá va a aparecer. Ok, ¿Sí? ok. Dale. Bien. Esto lo hice. Esto es una gráfica de el espectro, la forma de la intensidad en la pantalla, ¿m? En función del seno de tita. ¿Sí? Del seno de tita. Para estos datos usé longitud de onda 630 nanómetros, una abertura de 30 micras, ¿sí? Y una distancia de 2 metros a la pantalla. En este caso, el seno y la tangente se pueden aproximar. ¿Está? Seno y la tangente se pueden aproximar. Vean que cómo va a ser la forma de la intensidad. Lo que hice fue normalizarla, ¿sí? Normalizarla por la intensidad inicial. Vean que llega como máximo tiene 1, ¿sí? Como máximo tiene 1. Y esto vean que ocurre, ese máximo ocurre cuando el seno tita vale 0, o sea, cuando el ángulo vale 0. O sea, sobre el vértice, sobre la intersección de la pantalla con el eje óptico del sistema. Y acá lo que puse es la imagen de esto, ¿sí? Para que ustedes vean qué es lo que se ve. Esto es un esquema, es un gráfico, y esto es lo que se va a ver en la vida real, cómo lo ven esto. ¿Sí? Vean que esto es 1, esto es debajo de 0,1, es muy poco intenso. Ustedes pueden apreciar este 0, ¿sí? Esto lo pueden apreciar bien, ¿sí? Los ceros los pueden ubicar bien. Bueno, si hacemos la cuenta, después de una ardua tarea de trabajar con haciendo la integral, uno puede llegar a la función analítica de esto, ¿sí? De esta ecuación, de esta que da esta figura. De hecho, yo usé esta ecuación analítica para hacer esta figura, ¿sí? La intensidad en función del ángulo tita, ¿sí? La intensidad en función del ángulo tita está dada por esta expresión. Y 0, que es la intensidad que emite, digamos, la intensidad que atraviesa el agujero, ¿sí? La ranura, perdón, la ranura, por el seno de beta sobre beta elevado al cuadrado, donde este beta es función de el número de onda, la abertura, el tamaño de la abertura y el seno de tita. Bien, vean que esta función ustedes la conocen. Creo que hicieron muchas veces, analizaron la función seno de x sobre x. Creo que lo han hecho muchas veces en análisis. ¿Sí? Vean que esta función, ¿sí? ¿Se acuerdan de las propiedades del seno de x sobre x? ¿Sí? Para beta igual a 0, ¿sí? Esto tiende a 1. Entonces, vean que para beta igual a 0, ¿sí? Esto tiende a 1. No está definida para beta igual a 0, pero en el límite beta igual a 0, ¿sí? Esto converge a 1. Por eso toda esta intensidad tiene un valor máximo que es I0. Toda esta cuenta tiene el valor máximo que vale I0. Bien, o sea, esta función tiene solamente un máximo principal, ¿sí? Y después tiene máximos secundarios, que vaya uno a saber dónde están Profe, porque... Sí, si no está definido en el cero por la propiedad que me acuerdo del seno, ¿por qué vemos el gráfico que llega a un punto en uno? porque tiene el límite continuo. O sea, es un límite continuo. ¿Ya? ¿Te acordás que el límite de seno de x sobre x para x tendiendo Sí, a 0 es 1? sí, Tanto por derecha como izquierda, creo que lo demostraron 1.000.000 de veces. sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces ¿Está? vale Entonces, que siga. vale 1, exactamente. Ok. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas cosas de análisis, no, chicos? Bien. Ahora, obviamente, esto es en función del seno del ángulo, ¿sí? En la pantalla, si uso la coordenada y necesito escribirlo, ¿sí? Relacionar el seno del ángulo con la coordenada y. Y eso lo hago para ángulos pequeños, que son los que aparecen acá, simplemente despejo I, ¿sí? Entonces, I va a ser seno de tita por D, y entonces puedo hacer este pequeño gráfico, ¿sí? Que es lo que ustedes verían en la pantalla, ¿sí?
la localización de la pantalla. ¿Estamos? Simplemente lo hice para que ustedes puedan ver que hay dos formas de escribir, de graficar la solución. O lo grafico en función del seno del ángulo, o lo grafico en función de la coordenada en la pantalla. ¿Estamos de acuerdo que son dos cosas distintas? Vean que son distintas. ¿Sí? ¿Está? Vean que las unidades que aparecen acá, esto no tiene unidades y esto tiene unidades. ¿Mm? En este caso, yo defino una pantalla de 40 centímetros. ¿Sí? Acá puse una pantalla de 40 centímetros. Porque grafico nada más que los 40 centímetros eso. Bien. Ahora vamos a traer por qué aparece perpendicular. ¿Se acuerdan que yo le dije perpendicular? ¿Sí? Vean que esta ranura tiene profundidad. ¿Sí? Y la dispersión se produce, el fenómeno esta distribución de energía, está en el plano perpendicular a la ranura, a la dirección de la ranura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Metan el dedo para acostumbrarse a esto. ¿Sí? Ya que ustedes están mirando una pantalla, pongan el dedo índice, ¿sí? En la dirección de la ranura, que es entrando al monitor. ¿Sí? Y el otro índice de la otra mano, paralelo a la pantalla, que es decir, digamos, en cómo se está dispersando la luz acá, produciendo ese fenómeno, que es justamente algo que el dedo, apoyen todo el dedo, ¿sí? Paralelo a la pantalla. ¿Sí? Vean que forman ángulos de 90 grados los dos dedos. ¿Está? ¿Sí? Y eso es la imagen inicial. ¿Está? Entonces, cuando ustedes van a ver difracción, van a ver que se esparce la luz, se aparece el patrón en una dirección. Bueno, la ranura está perpendicular a esa dirección. Bien, vamos a analizar un poquito el gráfico. ¿Sí? El gráfico. Tenemos que en el vértice se produce el máximo y el máximo vale 1. ¿Sí? Vale I0. Este máximo de intensidad vale I0, cuando todo este seno de beta sobre beta al cuadrado vale 1. Después, tenemos mínimos. ¿Sí? Esos mínimos están ubicados, están separados. Acá yo lo que hice fue, ¿sí?, mostrarles, marcarlos. Estos son las marcas de los mínimos, esta es la marca del máximo, la marca de los mínimos. ¿Sí? Los mínimos, vean que estoy escribiendo en función del seno. El primer mínimo aparece en lambda sobre b, que fue el que calculamos hace un ratito. ¿Sí? El que hice con los dedos el cálculo. Lambda sobre b. El segundo mínimo va a aparecer en 2 lambda sobre b. El tercer mínimo va a aparecer en 3 lambda sobre b. Lo que es interesante darse cuenta que la distancia entre los mínimos es lambda sobre b. Pero claro, tenemos este máximo que está acá. ¿Sí? Que lo más lindo, que ese máximo que se llama campana principal de difracción. ¿Sí? No lo escribí acá, pero es la campana principal de difracción. Tiene un ancho de 2 veces lambda sobre b. Este ancho es el doble de la distancia de los mínimos. ¿Y eso por qué? Porque estos ceros que están acá corresponden al cero del numerador, del seno de beta. ¿Está? Pero como estoy dividiendo por beta, me anula cuando beta vale 0 ese 0. ¿Está? Entonces, estos son fáciles de entender, ¿sí?, dónde están ubicados, ¿sí? Y este es fácil de entender por qué se anuló. Entonces, en una difracción tenemos algo que es completamente distinto a lo que vimos en interferencia. ¿Sí? Completamente distinto a lo que vimos en interferencia. Ahora lo que tenemos es que estos ceros, ¿sí?, ocurren en lambda sobre b, ¿sí?, 2 lambda sobre b, 3 lambda sobre b. ¿Se acuerdan que en interferencia los máximos ocurrían en lambda sobre d? D era la distancia entre dos orificios. Era lambda sobre d, 2 lambda sobre d, 3 lambda sobre d. Bueno, ¿sí?, acá aparecen los ceros. Entonces, bueno,
Guarda con eso porque es muy fácil, si uno solo se acuerda de las fórmulas, es muy fácil confundirse las ecuaciones de interferencia con las ecuaciones de difracción, porque son muy parecidas, ¿sí? Son muy parecidas. Pero si, digamos, trato de mostrarles para que no se induzcan al error, ¿sí? ¿Está? Otra cosa que es muy interesante, vean este máximo que está acá y este que está acá. Este no está exactamente en el centro, no está en el centro de esto. Los máximos de difracción no están entre dos mínimos de difracción. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por beta, ¿sí? ¿Está? Y como estoy dividiendo por beta, los máximos, si alguna vez ustedes estudiaron los máximos de la función seno de x sobre x, ¿sí? Ven que no tiene una forma muy simple. Si estuviesen x espaciados, ¿sí? Entonces tendría una expresión simple, pero se acuerdan que no eran bastante fáciles. Si uno mira todo esto, tengan en cuenta que esta es la intensidad en función del seno de tita. Por lo tanto, el área bajo la curva, ¿sí? Tiene que ver con la energía. Entonces, vean que la campana principal de difracción se lleva casi toda la energía que pasa por la ranura. Toda está metida en la campana principal de difracción. Va a haber, ¿no? Casi toda es acá. Toda va a estar dentro de esta área. Hay muy poquito acá. ¿Cuánto es? Bueno, ¿sí? La verdad no me acuerdo si es el 93, ¿sí? O el 98, ¿sí? Pero por ahí está, ¿sí? Más del 90% de la energía está dentro de la campana de difracción, la campana principal. ¿Tá? Y lo que es fundamental es que el ancho de la campana principal es justamente, ¿sí? El doble que esto. Entonces, vean que uno mirando, ¿sí? Mirando un espectro de estos, uno puede hacer muchas cosas, medir cosas que son chiquitas. Por ejemplo, podemos medir el tamaño de un pelo. Vean, si nosotros podemos de alguna manera medir, vamos acá, ¿sí? Vean esta imagen. Si yo puedo medir la distancia entre acá y acá, porque esto es, veámoslo acá, puedo medir esta distancia, ¿sí? De este mínimo a este mínimo, y que use una regla para medir esto, yo puedo conocer, si conozco la longitud de onda, puedo conocer cuál es el tamaño de la abertura. Y por lo tanto, ¿sí? Puedo medir cosas que están, por esto lo puedo medir con una regla, va a estar del orden de los centímetros, ¿sí? Así que con una cinta métrica lo puedo medir. Conozco la longitud de onda, puedo medir algo con algo que es mucho más chiquito que la regla que estoy usando. ¿Está? Así que esto, el fenómeno de difracción, estas figuras que están acá, nos permiten, ¿sí? Usarlas de regla y poder medir tamaños de objetos. Bien, una de las cosas que es importante entender, ¿qué pasa cuando cambio la abertura, el tamaño de la abertura? En esta gráfica podemos ver 4 tamaños distintos, ¿sí? 10 micra, 20 micra, 30 micra, 40 micra. Ahora les pregunto, ¿sí? ¿Cuál creen que es la de 10 micra? ¿Cuál color ustedes creen que es la de 10 micra? Vean, esto es la posición de la pantalla, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿cuál de estos ustedes creen que es la de 10 micra? Esta de 10 micra. ¿Será el azul, profe? Eh, mm,
A ver, espero tu respuesta, ¿sí? A ver si le pegan o no, ¿sí? Yo también coincido con azul. Azul, Igual me parece que lo pensé al revés, porque o sea, en realidad es más grande el número que está más abajo de los 4. O sea, lo pensé como que se iban achicando, pero no se a van ver, agrandando. vamos a pensar. El primer cero, ¿se acuerdan? El seno de tita del primer cero, ¿sí? ¿Cuánto tenía que valer el primer cero? Vuelvo para atrás para que ustedes se contesten, ¿sí? El primer cero, ¿dónde estaba? De la función. Cuando el seno de tita tomaba qué valor. En lambda sobre B. Lambda sobre B. Lo que significa que si aumento B, ¿para dónde se tiene que correr este punto? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda, ¿no? Porque está en el Para la denominador. izquierda, acercándose al vértice, ¿sí? Entonces, la del valor, ¿sí? Más chiquito, ¿sí? Tiene que moverse hacia la derecha. La más grande se mueve hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, o sea que lo que ustedes dijeron tenía razón, ¿sí? La de 10 Ah, micra es la... yo lo traté de pensar por campana, pero no era por ahí. ¿Está? ¿Ok? ¿Entendieron todos? ¿Sí? Cuando se hace más chico, más grande se hace la campana, más ancha se hace la campana. ¿Sí? Cuanto más grande, más angosta se hace la campana de difracción. Bien. A ver, esto nos explica por qué nosotros cuando entra la luz del sol en la ventana, no vemos la difracción. Ustedes el fenómeno de difracción no lo ven usualmente. ¿Sí? Abrimos una ventana, la luz del sol viene, ¿sí? Está muy lejos el sol, por lo tanto los rayos del sol vienen todos, digamos, podemos considerar los que es un frente de onda plano. Y además, ¿sí? La ventana es grande, ¿sí? Y nosotros podemos ver la luz del sol que atraviesa la ventana en el piso o en una pared. Pero ustedes no, digamos, ninguno de ustedes, ¿sí? Puede ver el fenómeno de difracción de la luz en la ventana. Y eso ocurre básicamente porque la cantidad de energía que atraviesa la ventana es muy grande. La difracción está, pero como la cantidad de energía que atraviesa la ventana es muy grande, nosotros, ¿sí? Y la cantidad de energía dispersada, ¿sí? Por difracción es muy pequeña, ¿sí? Por el contraste que vemos, nosotros no podemos visualizar la difracción. Si podemos ir cerrando con nuestra imaginación, cerramos la ventana, ¿sí? ¿Tá? Y vamos restringiendo el paso de luz y cambiamos las dimensiones de la ventana. Cuando digamos, siempre va a haber algo de difracción, ¿sí? Pero mientras el flujo de energía a través de la ventana sea muy grande frente al de difracción, nunca lo vamos a mirar. ¿Sí? Y únicamente, ¿sí? Y porque pasan dos cosas, ¿sí? Uno es que mientras la ventana es ancha, la energía dispersada por difracción, ¿sí? Es muy angosta, ¿sí? O sea, va a ser muy pequeña, apenas va a estar, digamos, dibujada. Cuando la ventana ya se cierra lo suficiente, ahí nosotros vamos a empezar a ver que el espectro se empieza a ensanchar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros con la imaginación tenemos una ventana muy abierta, ¿sí? Entra la luz, los bordes, ¿sí? De la entrada de luz se van a ver bien nítidos. Y todo eso va a corresponder a óptica geométrica y vamos a poder ver, digamos, los bordes, ¿sí? de luz y sombra.
Vamos a poder determinar bien la sombra. Únicamente cuando estrechamos mucho la ventana, de forma tal que la cantidad de energía que atraviesa la ventana es comparable, ¿sí?, con la energía que se va en difracción, cambia su dirección por la difracción, ahí la vamos a ver, la vamos a empezar a notar. Y eso vamos a empezar a ver que los bordes se hacen difusos. Y únicamente cuando ya en el extremo, ¿sí?, cuando ya se haga principalmente, sea por difracción, ¿sí?, ya la luz que ocurre por difracción ya es un porcentaje muy importante, vamos a ver cómo se ensancha el espectro. Bueno, es lo que le estoy diciendo es un poquito acá, ¿sí? Miren un poquito esto, y esto es lo que pasa. Si la abertura es ancha, ¿sí?, la cantidad de energía que está en los laterales no se ve frente al resto, y se ve bastante nítido la imagen, y si no, después ustedes vean que esto está bien, empieza con 5 micra, ¿sí?, pero ustedes pueden ver que cuando está ancho, ustedes ven en estas regiones, van a ver, ¿sí?, máximos y mínimos, ¿sí?, van a ver rayos, ¿sí?, puestos y que hay energía en esas direcciones. Esos son, lo pueden reconocer, esto es la campana principal, esta es la campana principal, acá está, bueno, se va corriendo, ¿sí?, pero ahí tienen los otros, ¿sí?, los otros máximos. A medida que vamos achicando la abertura, ¿sí?, este mínimo se va a ir corriendo, la abertura angular se va a ir corriendo. Bueno. Pero ya que hablaba del Sol, ¿sí?, el Sol emite luz en todas las longitudes de onda. Entonces, cuando nosotros vamos a ver luz del Sol, difracción con luz blanca, lo que vamos a ver es que, bueno, hay un lío bárbaro. Se arma un lío bárbaro porque tenemos varias longitudes de onda. Para entender más o menos qué es lo que va a pasar, trabajemos con solo 2 longitudes de onda. Que en este caso elegí rojo, que tiene esto, ¿sí?, es la campana de difracción. Estamos haciendo el mismo experimento, ¿sí?, pero la apertura es 10 micra, tenemos una luz que viene de 2 longitudes de onda distintas, una del rojo y otra del azul. Una lámpara que emite con 2 longitudes de onda. Rojo y azul. Esto es el espectro que nosotros vamos a ver del rojo en la pantalla de 40 centímetros, y esto es lo que vemos en el azul. ¿Qué podemos ver, apreciar? Y bueno, que el primer mínimo para el rojo está ubicado en lambda 1 sobre B. El primer mínimo para el azul está en lambda 2 sobre B. Tiene distintas posiciones mínimos, es decir, que tiene el ancho de la campana principal, depende de la longitud de onda y es distinto para cada color. Entonces, bien, antes vimos que si achicábamos se ensanchaba, ahora vemos que si achicamos la longitud de onda, ¿sí?, disminuye el ancho de la campana principal de difracción. ¿Y uno por qué? Y bueno, porque el mínimo acá está en lambda sobre B, ¿sí? Si yo disminuyo B, aumento todo esto, y si disminuyo la longitud de onda, disminuyo todo esto. Bien. Acá lo único que hice fue escribir, normalizar por las intensidades relativas de cada una de ellas, ¿sí?, de forma tal de que me pueda superponer y mostrarles esto. Lo que es interesante es la difracción circular. Vimos en una ranura, ¿sí?, y en una ranura nosotros veíamos que la luz se dispersaba perpendicular a la ranura. Ahora, si yo rotase la ranura, la roto, ¿sí?, con algún motor, la hago rotar, se va a comportar como si fuese un círculo. Y entonces lo que vamos a ver es el patrón de difracción, en vez de verlo así,
o así, lo vamos a ver, ¿sí? En todas, como hecho una integral en todas, igualado en todas las direcciones. Vamos a ver lo que se llama un patrón de difracción circular. Esto, ¿sí? Es muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los instrumentos ópticos, cámara de fotos, ¿sí? Microscopios, los telescopios, ¿sí? Poseen todos elementos que tienen sección circular. ¿Tá? Entonces, resulta que esto me está mostrando que si yo le saco una foto en un microscopio, saco una foto y hay objetos que son muy chiquitos, ¿sí? Tan chiquitos que son comparables a la longitud de onda. En vez de ver la forma del objeto, lo que voy a ver es este patrón, ¿sí? Los patrones de difracciones circulares. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros cuando sacamos fotos, ¿qué hacemos? Iluminamos el objeto y vemos la luz que o lo iluminamos por abajo y vemos por transmisión, o lo vemos por reflexión. Pero de las dos formas tenemos objetos que, si son comparables a la longitud de onda, la luz que va a provenir de esos objetos va a tener una componente muy importante de difracción. Por lo tanto, cuando armemos la imagen, vamos a ver estos patrones. ¿Sí? Esto limita, de alguna manera, el tamaño, ¿sí? De los objetos que podemos ver con un instrumento óptico. A ver, si queremos ver un microscopio y queremos ver, ¿sí?, qué forma tiene, resulta que en vez de obtener una imagen de la forma, vamos a ver todos circulitos así, uno puesto al lado del otro. Entonces no vamos a ver la forma del objeto. Ahora, si el objeto es muy grande, esto no aparece y vemos los contornos bien definidos. Entonces, la difracción nos limita la cantidad. Esto se llama disco central, esto se llama disco de Airy, ¿sí? Este disco central, que tiene que ver con el tamaño del objeto, sí tiene que ver con el tamaño del objeto. De hecho, el cero que está acá, la distancia entre, mejor, el diámetro de este círculo negro, vale 2 veces la longitud de onda dividido el diámetro del objeto. O sea, el diámetro de esta apertura. Entonces, este es el patrón de Airy que tiene. Sí, está limitado con el tamaño del objeto, pero no estoy mirando el objeto. Lo que estoy mirando ahora, ¿sí?, lo que puedo determinar de acá no es la forma del objeto, sino que puedo determinar cuál es la dimensión del objeto. Entonces, permite hacer algo de información podemos rescatar, pero no me permite hacer una imagen del objeto. Y esto es un límite para los instrumentos ópticos, la difracción. ¿Cómo podemos sacar esto? ¿Sí? Cambiando la longitud de onda, ¿sí? Llevando una longitud de onda más chiquita, de forma tal de que la campana de difracción sea más chiquita y podamos ver los límites del objeto con mucha más claridad.